Así es que hoy el tema es ¿de qué depende nuestra seguridad de salvación? Es un tema que forma parte de esta serie que estamos abordando en este mes, que se llama Identidad en Cristo, es decir, quiénes somos en Cristo. Entonces, este tema de la seguridad de salvación es muy, muy importante. Y el mensaje está basado en San Juan, capítulo 10, gran parte de ese capítulo 10, del 1 al 30, pero vamos a leerlo posteriormente de acuerdo a los pasajes que encontramos que está dividido este capítulo. Bueno, ¿sabe usted qué es un mantra? Un mantra son palabras, frases o sílabas que en algunos casos tienen un ritmo melódico, se los repite con una cierta melodía y están destinados a generar un efecto positivo en una persona, tanto en el plano espiritual, psicológico y emocional. Son usadas por los budistas y también por seguidores de otras religiones. En cierta manera, también la Iglesia Católica utiliza eso, ¿verdad? Los rezos del Rosario, el Padre Nuestro y no sé qué más. Se utilizan como una especie de mantra porque son repeticiones que intentan de alguna manera poner, vamos a decir, en paz la relación entre el hombre y Dios. Pero obviamente sabemos que eso no es lo que el Señor nos dice. Sin embargo, hay un salmo, el Salmo 23, que estoy seguro que usted, o la gran mayoría de ustedes, lo sabe, ¿verdad? Es un salmo, es uno de los pasajes bíblicos más conocidos y memorizados, y no solamente por los cristianos, sino que hay gente que toma estas palabras, estos versículos, que es un pasaje corto, ¿verdad?, el Salmo 23, es un capítulo corto, pero que también es repetido por personas que creen que con tan solo recitarlo van a recibir todas las promesas o se va a hacer realidad todo lo que dice ese Salmo 23. Y hermanos, lastimosamente, hasta nosotros los cristianos a veces podemos caer en eso, ¿no? Repetir el Salmo 23 como una especie de rezo y creyendo que con eso vamos a asegurar todas las promesas o se van a hacer verdad todo lo que se expresa aquí en esta porción de la palabra del Señor. Pero el Salmo 23 es tan precioso, ¿verdad? Pero refleja la relación de un hombre que era considerado, por la misma palabra del Señor, como un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, y no lo dice él, ¿no? No lo dice David, que es el autor de este salmo, sino que lo dice Dios. Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. Y qué maravilloso es que esa expresión venga de parte de Dios. No era que David decía, yo soy un hombre conforme al corazón de Dios. Es el Señor que dice, me suscitaré un sacerdote conforme a mi corazón. De otra persona que el Señor dice algo muy especial es de Abraham. Es de la única persona de la cual dice, Abraham, mi amigo. Mi amigo. Que Dios diga eso, hermano, es fantástico, realmente maravilloso. Cuánto anhelamos, ¿verdad?, que Dios pudiera decir, Hugo, Juan Carlos, a Rodrigo, mis amigos. Maravilloso, ¿no? O de cada uno de nosotros que pudiera decir eso. Pero este salmo, hermano, contiene afirmaciones maravillosas, ¿no? Palabras que son el resultado de una relación estrecha de David y Dios. Nos muestra la fe, la confianza y las certezas de alguien que caminó con Dios. De otro hombre que se dice que caminó con Dios es Enoc. Caminó con Dios Enoc, dice. Caminó con Dios. Qué expresiones maravillosas, ¿verdad?
Y en este caso, hermanos, el Salmo 23 muestra las certezas de alguien que caminó con Dios en diversas circunstancias. Nos muestra a una persona que llegó a conocer personalmente a Dios, que experimentó las bendiciones del Señor, pero que también conocía que Dios disciplina a quienes ama. En el versículo 4, cuando David dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿verdad? Significa que él experimentó también momentos difíciles en su vida, como probablemente algunos de nosotros, que hemos caminado por sombra de valle de muerte. Y esa expresión para mí tomó mucho significado cuando yo tuve ese accidente el año 21. Realmente caminé por valle de sombra de muerte. Y solamente el Señor, la misericordia del Señor hizo que yo pudiera pasar ese valle. Algunos conocen la historia, ¿verdad? Me rompí las primeras 2 vértebras y los médicos dijeron de que 9 de cada 10 personas que sufren ese tipo de lesiones mueren en la operación o mueren en el trayecto al hospital. Y el Señor me permitió pasar y no quedar con secuelas graves de eso. Cuando los médicos hicieron la evaluación, se quedaron sorprendidos después de haberme operado y me dijeron, don Pedro, usted tiene 40 sobre 40. Es decir, no ha tenido ninguna alteración ni en sus movimientos, ni en andar, ni en el cerebro, absolutamente nada. Hermanos, yo experimenté eso que dice David. Cuando ande por valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice David. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él también experimentó la disciplina del Señor, porque la vara, hermanos, para el pastor era un palo que servía para castigar a las ovejas que se desviaban. ¿Y sabe qué hacía el pastor cuando una oveja era persistente en apartarse del rebaño? Una práctica común era quebrarle una de las patitas a la oveja con la vara, quebrársela, luego entablillarla y cargarla en el hombro. ¿Y sabe cuál era el resultado de esa acción? Era que la oveja se acostumbraba tanto al olor del pastor que una vez que ya se reponía después de varios días de haber estado en el hombro del pastor, esa oveja estaba junto al pastor permanentemente. Así que, hermanos, no tome la disciplina, las situaciones difíciles en su vida como algo negativo. Piensa en este salmo, porque David dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo, la certeza, la seguridad de esa relación maravillosa, ¿no es cierto? Y luego habla de lo que va a hacer posteriormente, porque en fe él veía lo que iba a suceder con su vida. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, es decir, hay gozo en mi corazón. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La certeza de que un día estaría en la presencia del Señor disfrutando de esa relación maravillosa. Qué hermoso es este salmo, hermano. Otro día vamos a predicar específicamente sobre esto. Pero, hermanos, el rey David escribió este salmo como fruto de su experiencia con Dios. No era simplemente un mantra, no era algo que se le ocurrió, que en un momento determinado recibió inspiración y escribió. No, él estaba escribiendo lo que experimentó, ¿verdad? Y por eso es que él decía que es maravilloso tener a un Dios como el Dios que él tenía, un pastor amoroso, un pastor proveedor, un pastor protector y un pastor justo, pero que también garantiza la salvación eterna. Eso es lo que expresa este Salmo 23, ¿no? En sus 6 versículos. Ahora, hermanos, en el Antiguo Testamento los israelitas tenían a Dios, a Yahvé, como pastor, ¿verdad? Y lo vemos acá. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos al Señor Jesucristo. Y una de las cosas que es importante que captemos, hermano, es que lo que en el Antiguo Testamento
se muestra, lo que muestra el Antiguo Testamento sobre Dios, se ratifica en el Nuevo Testamento lo que es Dios para su iglesia, ¿no? Entonces, Dios para el pueblo de Israel era su pastor. Y para nosotros el capítulo 10 de San Juan nos muestra que nosotros también tenemos al Señor Jesucristo como ese pastor a quien necesitamos conocerlo, así como David conoció al Señor. Porque es que el Señor podía decir, David es un hombre conforme a mi corazón. Porque aunque no vemos descripciones específicas del tiempo que pasaba David con el Señor, lo podemos ver en los salmos. La relación tan estrecha que en momentos determinados David podía exigirle al Señor, podía cuestionarle y podía hablarse a sí mismo y decir, alma, ¿por qué sufres? ¿Por qué te desesperas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Hermanos, qué maravillosa es esa relación, ¿verdad? Y este capítulo 10 de San Juan nos ayudará a entender lo que significa tener al Señor Jesucristo como nuestro pastor y nos permitirá entender qué es lo que garantiza nuestra salvación eterna. De hecho, no es solamente ser parte, ser miembro de una iglesia. Conozco a gente que durante muchos años estuvo en la iglesia y en un momento determinado, por alguna circunstancia de su vida, decidió apartarse del Señor. Y se alejó y hoy vive una vida como si nunca hubiese conocido al Señor. Y hermanos, a veces esa creencia o esa postura teológica de que la salvación no se pierde ha llevado a que mucha gente, muchos cristianos piensen, bueno, no importa, ya recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador en tal fecha y puedo hacer lo que sea de mi vida. Antes de morirme le pido perdón y está solucionado el asunto. Tengo garantizada mi salvación. Hermanos, no es así, ¿verdad? Porque lo que vamos a ver acá es que las ovejas del Señor oyen su voz. Puede haber un tiempo de apartarse del Señor, pero esa oveja ha aprendido a conocer la voz del Señor, de manera que en un momento determinado de su vida volverá a los caminos y empezará a caminar como corresponde. Esa es la lección que podemos ver acá. Así que le invito a que leamos esta porción juntos. Todos leamos esta porción del versículo 1 al 6 de San Juan 10, por favor. San Juan 10, versículos 1 al 6. Y luego vamos a ir desglosando esta porción de la palabra del Señor. ¿Ok? ¿Lo tiene? San Juan 10, del 1 en adelante. Acá podemos proyectarlo, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien, si quiere lea de acá, si quiere de su Biblia. Dice la palabra, 1, 2, 3. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, ahí, hasta ahí por el momento. Muy bien, como ven ustedes, es una alegoría, es decir, una forma de explicar una verdad en base a un ejemplo que ellos conocían. Y lo que vemos, hermanos, es que obviamente la gran mayoría, por lo menos, aunque algunos eran pescadores, otros sabían sí de la vida de quienes criaban ovejas, ¿verdad? Estaban rodeados de gente que criaba ovejas en particular u otro tipo de animales de corral. Este contexto entonces nos recrea ese ambiente de pastoreo de las ovejas. Los rediles, que eran, ¿cómo se le llama acá? A los encerrados donde se ponen los animales. Corral, ¿no? El redil era un corral, pero no como nosotros lo tenemos, quizá bien limitado
por cercas, por madera. Generalmente ellos, ante la carencia de esos elementos, utilizaban piedras, ¿no? Y colocaban piedras alrededor, pero determinaban el lugar donde las ovejas a partir de cierta hora tenían que entrar y quedarse ahí durante toda la noche, ¿no? Esos eran los rediles. Ahora, esos rediles no pertenecían a un solo pastor, por si acaso. Venían 2, 3 pastores que traían sus rebaños y todos los metían ahí para protegerlos justamente de los animales que venían, de los lobos o de los leones, de los depredadores, ¿verdad? Entonces los pastores venían y metían ahí sus ovejas. Y claro, uno puede decir, pero ¿cómo las reconocían? Bueno, como vamos a ver acá, cada pastor realmente que se ha dedicado a cuidar sus ovejas, las conoce y las conoce por nombre, dice la palabra del Señor. No era simplemente ovejita, ¿no? O hermano, ¿cómo está, hermano? No me acuerdo su nombre. Bueno, en fin, cuando uno recién está conociendo a una persona, ¿verdad? Tiene a veces la situación en que no se recuerda. Pero en este caso, hermanos, el pastor conocía, dice, a cada una por su nombre. Imagínense ustedes 100, 200 ovejitas y a cada una conocía por su nombre, ¿no? Y lo interesante es que no solamente el pastor conocía a las ovejas por su nombre, sino que las ovejas conocían a su pastor. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso cuadro que encontramos ahí, esta alegoría. Entonces los pastores usaban una misma puerta, no habían diferentes puertas. Había una sola puerta por donde todos los pastores metían a sus rebaños, ¿no? A ese redil, y también por ahí sacaban a las ovejas. Este pasaje también nos habla de un portero, ¿verdad? Y uno dice, ¿quién es el portero en este caso? Bueno, los teólogos apuntan a Juan el Bautista, aunque no hay una explicación específica respecto de esto. Juan el Bautista fue el que señaló quién era el verdadero Mesías, es decir, quién era el verdadero pastor, ¿no? Entonces, Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló específicamente, ¿no es cierto? No dijo de otras personas, dijo específicamente del Señor Jesucristo. Entonces, los teólogos dicen de que apunta justamente a Juan el Bautista. Ahora, quien no entraba por la puerta, quien entraba por otro lado, quien saltaba las piedras para entrar en ese redil, el Señor lo califica como un ladrón. Es decir, no utilizaba esa puerta que Dios señaló, por la cual él, el verdadero pastor, debía entrar para traer llamar a sus ovejas, ¿no? Para que entraran y para que salieran también. Y hermanos, cada pastor sabía cómo llamar a sus ovejas. Las que le pertenecían salían detrás de él. Interesante, ¿no? Simplemente ante la voz del pastor, las ovejas empezaban a salir sin mezclarse, sin confundirse. ¿Por qué? Porque el timbre de la voz, las palabras del pastor ya eran conocidas por esas ovejas. ¿Sabe usted que una de las cosas que distingue a cada ser humano es el timbre de su voz? El timbre de su voz. Nadie tiene el timbre de su voz, por si acaso. Solo usted tiene ese timbre y lo diferencia de cualquier otra persona. Pueden imitarlo, ¿no es cierto? ¿Qué se llama ese programa? Yo me llamo Pamela, digamos, ¿no? Y van a tratar de imitar, pero se han dado cuenta de que nunca es exacto, puede ser muy acercado. ¿Por qué? Porque el timbre de la voz, y se lo digo como profesor de locución, el timbre de la voz viene dado por el tamaño de su cabeza, el tamaño de su lengua, la dentadura, el paladar, y nadie tiene eso exactamente como usted, nadie, por más que sea su gemelo, nadie tiene el timbre de su voz. Puede ser muy parecido, pero qué interesante, ¿verdad? Que dice la palabra del Señor, dice que mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz, mi voz. Es decir, sabían diferenciar la voz de su pastor del que no era. Y además, porque él acostumbraba a hablarles de una manera, ¿no es cierto? En el campo se puede ver eso, con las gallinas inclusive, ¿no es cierto? Cuando mi mamá a veces criaba gallinas y las llamaba por su nombre y las gallinitas venían. Cuando yo les llamaba, ni bola me daba.
Pero qué interesantes, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos, podían conocer la voz de su pastor? Porque estaban todo el día con él. Porque pasaban tiempo con él. De manera que podían reconocer la voz del pastor. Entonces, qué interesante, ¿verdad?, esta alegoría que el Señor utiliza. Entonces, el timbre y el léxico, además, que él utilizaba era conocido. La forma en que les hablaba era conocido. Entonces, ellas podían reconocer porque lo escuchaban todo el día y no seguían a cualquier otra voz, ¿verdad? En los versículos 7 al 10, que otra vez quiero que leamos juntos, por favor, otra vez, San Juan, ahora del 7 al 10, leamos, ¿ya? Del 7 al 10, 1, 2, 3. Volvió pues Jesús a decirles: en este pasaje el Señor dice que es la puerta. No una puerta, sino la puerta, ¿verdad? Como nos dice en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice yo soy un camino. Hay muchas personas que dicen todos los caminos conducen a Dios, pero no es así. No es así. Por eso es que el Señor fue enfático y claro en decir, yo soy el camino. Nuestra iglesia se llama el camino, porque apunta a eso, a que no hay otro camino, el camino que es Cristo, ¿verdad? Entonces, Jesús no es una puerta, es la puerta, la única. Antes que Él se diera a conocer como Mesías de Israel, hermano, hubieron varios que pretendieron ser libertadores de Israel. En Lucas, más bien en Hechos, en el 5, 34 al 40, cuando los discípulos fueron apresados, recuerden ustedes que se levantó alguien, dice un rabino, que se llamaba Gamaliel, y cuando los líderes judíos estaban buscando que ese movimiento se detuviese, entonces le dice, fíjense en esta porción, dice el del 34 en adelante. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, es decir, respetado por todo el pueblo de Israel, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo a los líderes israelitas, a los fariseos y saduceos que estaban ahí: mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, y diciendo que era alguien, es decir, diciendo que era un líder, que probablemente era el Mesías. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué sabias palabras de Gamaliel, ¿verdad? Le dijo, no se preocupen, si este es un movimiento alentado por un líder más de los que ya aparecieron como Teudas y como Judas, y si es impulsado simplemente por deseos humanos, va a desaparecer dentro de poco. Pero si no, les dice a los fariseos, a todo el Sanedrín, le dice, si no, pueden ser hallados luchando contra Dios. Qué palabras sabias, ¿verdad? Y hermanos, lo que resultó fue que esta gente aceptó esas palabras y dejó que los discípulos
los apóstoles salgan de ahí, no sin darles una reverenda, un reverendo castigo para acobardarlos, ¿verdad? Pero dice que los discípulos salieron allí llorando, no, contentos, felices por haber sido tenidos por dignos de sufrir por el reino de Dios. Salieron, ¿y qué hicieron? Volvieron a predicar la palabra. ¿Dónde? Ahí mismo, en el templo, donde habían sido apresados. Entonces, hermanos, como vemos acá, el Señor está señalando de que otros vinieron antes, ¿verdad? Otros vinieron antes de Él, y lo corrobora más adelante Gamaliel, ¿no? Entonces, Jesús se identifica como la puerta de la salvación del ser humano. No una puerta, sino la puerta. El falso líder espiritual, que aquí es nombrado como un ladrón, buscaba autobeneficiarse, haciéndose pasar por Mesías. Esa gente lo que buscaba en ese tiempo era obviamente el liderazgo, porque se dan cuenta ustedes en un contexto donde el pueblo de Israel estaba anhelando tener a alguien que se levantara y los libertara de los imperios que los habían esclavizado prácticamente. Entonces el pueblo de Israel decía: ¿cuándo se levanta un Mesías? ¿Cuándo se levanta un Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Cuándo viene un libertador que nos libre de esta opresión que estamos viviendo? Y lo que vemos es de que esa gente en muchos casos buscaba obviamente tomar el liderazgo del pueblo de Israel, ¿no? Haciéndose pasar por el Mesías. Pero lo único que causaba era defraudar, porque con el pasar del tiempo esa gente, ese movimiento se deshacía. Entonces defraudaba, causaba muertes y destrucción, por cierto, ¿verdad? Y cuando habla del asalariado, está hablando de un líder que busca réditos y beneficios personales. No busca el engrandecimiento del reino de Dios, no busca el crecimiento de las ovejas del creyente, busca simplemente un rédito personal. Y lastimosamente, hermanos, hoy en muchos casos, no en todos, gracias a Dios, pero el pastorado se ha convertido en un oficio, en una profesión, no en un ministerio para servir. Y lastimosamente vemos lo que vemos hoy por esa razón. Hay gente que ha encontrado en las iglesias una forma fácil de ganar dinero, no solamente ganar, sino hasta hacerse rico. Ustedes pueden ver en las redes gente que está manipulando terriblemente a las iglesias, haciéndoles creer de que dando algo, dando su diezmo, dando primicias, haciendo promesas de fe, van a conseguir también enriquecerse. Y esa gente ha caído en muchos casos, hermanos, en lazo del diablo, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque quebrantan un principio de la palabra del Señor que encontramos en Tito 1 y 1 Timoteo 3. Dice: no avaro. Cuando habla del líder, cuando habla del anciano de la iglesia, dice: no avaro, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, una persona que simplemente se vuelve o toma el oficio, la función de pastor, simplemente por ganar dinero, hermano, es un asalariado. Es alguien que Dios condena, porque su finalidad no es engrandecer el reino de Dios, no es edificar la iglesia, sino edificarse a sí mismo, enriquecerse a sí mismo. Y la palabra del Señor tiene una condenación para ese tipo de personas, para ese tipo de liderazgo, ¿verdad? Entonces Cristo, el verdadero pastor, venía no simplemente por figurar, ¿no?, sino venía a dar vida eterna. Dice el versículo 10:10, ¿verdad? Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿no? Se refería a un gozo. No significa abundancia de bienes materiales, que sí el Señor puede darnos, hermano. Hermano, el que un creyente prospere no es malo, ¿verdad? A veces se piensa de que hay una incompatibilidad. No es así. Dios ha dado a muchos creyentes la capacidad de generar recursos lícitos, por cierto, ¿verdad? De hacer empresas, de hacer negocios y respetar la palabra del Señor, y aún así seguir
creciendo económicamente. Yo he conocido gente rica. Yo recuerdo una vez estuve en Guatemala y un pastor me invitó, me dijo, vamos a conocer a un hermano que vive detrás del hotel, un hotel grandísimo, allá un hotel de 5 estrellas, no recuerdo cómo se llama. Pero era un barrio muy bonito. Y entonces, claro, yo esperaba un hombre bien vestido, con un vehículo de alta gama. Y cuando llegó era un hermanito, tenía apariencia de campesinito. Yo pensé que era el chofer, y había sido el hermano de La Plata. Y él me lo presenta, el pastor Javier, mi esposa lo conoció, Javier Espinosa, ¿verdad? Un costarricense. Entonces, te presento al hermano. Y bueno, yo le di la mano, pensé que, en principio, como digo, que era el chofer. No, ese era el hermano. Dice, hermanos, vengan, tomemos un desayunito en mi casa. Bueno, vivía en el barrio del hotel, por decir, de los Tajivos, digamos, ¿no? El Tikal se llama, ya recuerdo el nombre. Tikal se llama ese hotel. Y un barrio exclusivo. Y cuando llegamos a su casa, pues una casota tremenda, ¿no? Y su esposa todavía vestía, porque las mujeres guatemaltecas, las campesinas, siguen vistiendo nomás las faldas, unas faldas gruesas, ¿no? Que habían sido carísimas, yo no sabía, ¿verdad? Pero eran de todos colores. Y bueno, él ya nos invitó, pero un desayuno guatemalteco. Y cuando nos contaba su historia, este hermano, a ver, cuéntenos, le dice este pastor, cuéntenos cómo le va en los negocios. Sí, hermano, ya tengo otras 2 importadoras más. Yo pensé que importadora de qué. Él había sido el mayor distribuidor de llantas de Guatemala. Y era un hombre que daba para el reino, aportaba para el reino. Y un hombre sencillo, a quien Dios le había dado la capacidad, hermanos, de hacer dinero. Y entonces, vuelvo a este asunto. El cristiano puede ser una persona a la que Dios le ha dado una capacidad, contactos, creatividad para generar recursos. No es incompatible con el reino. De hecho, José de Arimatea era un hombre rico. ¿Recuerdan ustedes? ¿No es cierto? Era un hombre rico. Un hombre que tenía un sepulcro especial donde fue enterrado el Señor. Él compró 300 libras de especies aromáticas, que por cierto no era nada barato. Pagó el entierro del Señor. Pagó todo. Era un hombre que sabía que sus riquezas no eran simplemente para ufanarse, para demostrar que era rico. Así que, hermanos, no es incompatible, ¿verdad? La vida cristiana con la prosperidad, pero la prosperidad honesta, la prosperidad bíblica, porque la palabra del Señor tiene promesa para nosotros. Él dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no es cierto? El Salmo 1, ¿verdad? Entonces, el Proverbios 3 también nos habla de esto, ¿verdad? De que Dios nos va a bendecir económicamente, ¿no? Pero no hay que buscar la economía, hay que buscar el reino, ¿no es cierto? Porque la palabra del Señor misma tiene esa enseñanza. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura. Hermanos, no es cuestión de agarrarnos de la añadidura, sino de buscar al reino de Dios en todo. Así que no se ponga mal si el Señor lo está prosperando. Simplemente canalice correctamente lo que el Señor le está dando. Yo creo que es así. Entonces, hermanos, Dios está buscando ese tipo de personas, ¿verdad? Que entiendan que la vida cristiana, el gozo de la vida cristiana no son las cuestiones materiales. Eso es una añadidura simplemente. Él dice, yo he venido a darles vida, y vida en abundancia. Es decir, una vida que no depende de las posesiones materiales o de las satisfacciones sensoriales, sino que el gozo lo encontramos en esa relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor toma el control de la vida de una persona, hermano, las cosas materiales se vuelven accesorias para nosotros, ¿no? Y sabemos que son cosas que el Señor puede utilizar también para engrandecer su reino. Entonces, el Señor está diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida con sentido, con un gozo verdadero. No un gozo que depende simplemente de las fiestas o de la música con la que se pone, con la que se ambienta a veces ciertas situaciones. Entonces, Dios nos quiere dar ese tipo de vida, ¿verdad?
Y luego leamos el versículo del 11 al 18 ahora. ¿Qué dice la palabra del Señor? En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas amén. Entonces en este pasaje, en estos versículos, el Señor se presenta no como un pastor, sino como el pastor por excelencia. Otra vez, ¿recuerdan? Yo soy la puerta. Y aquí dice, yo soy el pastor. Él no dice, yo soy un pastor. Dice, yo soy el pastor. El pastor por excelencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está dispuesto a morir por sus ovejas. Él sabía, hermanos, lo que les esperaba. Lo que les esperaba. Juan, como decíamos, lo dijo públicamente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba señalando es de que este hombre que estaba viniendo para ser bautizado iba a morir, y lo anunció. La gente probablemente en ese momento no se dio cuenta, ¿verdad? Aunque todos los judíos estaban acostumbrados al sacrificio de un cordero, ¿no es cierto? Un cordero por sus pecados. Cada uno llevaba, una vez que pecaba, llevaba su cordero para ser degollado. Entonces estaban acostumbrados, pero no entendieron probablemente la figura que les estaba presentando Juan el Bautista, cuando decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo presenta. Entonces Cristo estaba dispuesto a morir por sus ovejas. Está dispuesto a luchar y sufrir por sus ovejas. ¿O ustedes no creen que para Él fue difícil, incómodo, tener que sufrir hambre? Porque sí, el Señor sufrió hambre. Sí sufrió sed. Sí supo lo que es la traición del ser humano, ¿no es cierto? Con Judas. Supo lo que era la desconfianza aún de sus mismos discípulos. Supo lo que es la ingratitud de la gente que había visto sus milagros y sin embargo le decía: muéstranos una señal. Qué triste, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Filipenses que Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él sabía a qué venía, pero Él estaba dispuesto. Él lo anunció y sus discípulos en muchas oportunidades no entendieron por qué Él decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y resucite al tercer día. No entendían esa figura ellos. El Hijo del Hombre es una expresión que la utiliza el profeta Daniel. Y cuando él decía el Hijo del Hombre, se estaba refiriendo justamente al Mesías que iba a llegar. Y Cristo se identifica como el Hijo del Hombre que anunció el profeta Daniel. Entonces él dijo que el Hijo del Hombre iba a sufrir, iba a morir. Y hermanos, él estaba dispuesto a luchar y a sufrir por sus ovejas. Él no buscaba un beneficio personal, una recompensa material, ni siquiera un reconocimiento, ¿es cierto? Cuando él hacía milagros, ni siquiera decía: bueno, vayan, anuncien que yo he hecho el milagro. Más bien le decía: cállense, no lo digan a nadie. Porque él no vino para ser un líder que los hombres apreciasen. Su relación con su padre era el parámetro de su relación con Dios y con sus discípulos, ¿verdad? Él decía: conozco a mis ovejas, conozco
a mis ovejas y ellas también me conocen, dice. Es decir, que había una relación personal con cada una de ellas. No era un número simplemente. Hermanos, lastimosamente, cuando una iglesia crece, la relación se vuelve impersonal en muchos casos. Asistimos, pero ya a nadie conocemos, ¿verdad? Por eso es que les decía, hermanos, cuando esta iglesia que recién se ha fundado, ese es el tiempo para conocernos más. Ese es el tiempo para buscarnos, no solamente los domingos, sino para invitarlos a nuestra casa, que nos inviten. Y por cierto, hermanos, yo hoy quiero aprovechar algo. Hermanos, yo quiero conocerlos a ustedes personalmente, a cada uno. O quiero que me visiten en mi casa o quiero visitarlos. Así que pónganse en una lista, ¿ya? Pero quiero conocerlo, quiero estar en su casa, ¿ya? Quiero compartir con ustedes, quiero saber cuál es la situación suya, tal vez familiar, tal vez de dudas, ¿verdad? Yo quiero conocer a ustedes. Y el pastor Pedro, estoy seguro que también quiere conocerlos, ¿verdad? Todos necesitamos conocernos, hermano. Porque ya la relación, cuando una iglesia crece, hermano, ya es mucho más difícil, ¿es cierto? Entonces, yo quiero hacer eso, el Señor ha puesto en mi corazón esto, así que quisiera tener 1 o 2 visitas por semana, ya sea que usted me visite a mi casa o que yo lo visite, ¿verdad? Voy a ir, no se preocupe si comemos o no comemos, por ahí ayunamos nomás. Pero quiero hacer eso, hermano, quiero hacerlo. Porque sé que la relación entre el pastor y la membresía es fundamental. Entonces, esto era lo que el Señor decía. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Qué lindo, ¿verdad? Cuando hay esa relación de ida y vuelta. Buscaba una relación personal con cada una de ellas. No eran simplemente un número dentro de la iglesia. Eran personas con nombre y apellido, que el pastor sabía cuál era su situación y podía orar por ellas y pasar, porque de eso se trata, hermano, también, ¿verdad? De compartir las penas, las dificultades, ¿no es cierto? Cuando se dice que las alegrías hay que multiplicarlas y las penas hay que dividirlas, ¿no? Y cuando usted comparte con otra persona, con un hermano, con el pastor, usted divide sus penas, entonces es más fácil de sobrellevar. Eso debe ocurrir en una iglesia, hermano. Entonces Jesús habla de que sus ovejas no serían solamente los israelitas, además. También habla de nosotros, los gentiles, los no judíos, y que juntos formaríamos su rebaño, es decir, su iglesia. Ahora, Él no solo pondría su vida por sus ovejas, sino que tenía el poder, dice la potestad, de resucitar por su propio poder. De esa manera Él estaba mostrando el poder, la potestad, quién era Él, ¿verdad? El Mesías, el verdadero Mesías. Ahora, obviamente, cuando nosotros miramos lo que sucede a continuación, podemos darnos cuenta de que esas palabras del Señor pues despertaron un celo en los judíos, en los líderes judíos. Leamos del 19 al 21, por favor. 10, 19 al 21. 1, 2, 3. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Qué interesante, ¿no? Habían unos que lo acusaban de estar endemoniado porque él dijo, ¿verdad?, que no solamente los judíos eran parte de su redil, sino que también los gentiles. Y ustedes saben el sentimiento que había entre los judíos contra los gentiles, ¿no es cierto? Tanto así que los judíos no podían ni siquiera entrar a la casa de un gentil. Para ellos era contaminarse, ¿no? Miraban a los gentiles como alguien despreciable, ¿no? Por eso inclusive la expresión de tenle por gentil y publicano significa alguien que no cree en Dios, ¿no? Que nos habla en Mateo 18, ¿verdad? Tenle por gentil y publicano, es decir, alguien que no tiene en cuenta a Dios, alguien que no conoce a Dios. Y el Señor dice, en cambio, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero vendrán y se juntarán. Y estaba hablando de la iglesia, de los gentiles, de nosotros, que íbamos a ser parte de su iglesia. Ahora, y cuando Él dice, tengo el poder
para dar mi vida y para volverla a tomar, es decir, para resucitar. Los líderes judíos que lo estaban escuchando, pues dijeron, ¿este está endemoniado? ¿Cómo va a decir esas cosas? ¿Quién tiene poder para eso? Y por ahí otros le contestaron, ¿puede un endemoniado hacer los milagros que éste hace? ¿Cierto? Había evidentemente opiniones diferentes ahí. Lo que decían los otros era evidente porque recientemente él había sanado, ¿no es cierto?, o sacado a una persona de una frustración de enfermedad por largos años. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad?, poder entender de que nosotros tenemos ese pastor. Y del 22 al 26 leamos ahora. 1, 2, 3. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como me ha dicho. La fiesta de la dedicación a la que se refiere, hermanos, era una ocasión en que el pueblo judío celebraba la purificación y la rededicación del templo. No era un mandato que lo dio Moisés, por si acaso. Resulta que en el año 165, cuando después de que el imperio griego de Alejandro el Grande se dividió en 4 facciones, una facción fue tomada por un líder que se llamaba Seleuco. Y de ahí viene, van a ver en la historia, el imperio Seleucida. Esa rama del imperio griego fue la que llegó a dominar Jerusalén, Judea en general. Y lo que ocurrió en el año 165, que no está registrado obviamente así fecha en la Biblia, es que uno de las personas que había sido nombrada como gobernador de esa región, que se llamaba Antíoco Epífanes, odiaba a los judíos y odiaba el culto a Dios. ¿Y saben qué hizo? Él sacrificó un cerdo en el templo en Jerusalén para burlarse del pueblo de Dios y para burlarse de Dios. Sacrificó un cerdo. Y esa es una de las cosas que el profeta Daniel también profetizó. Él dijo, va a haber una situación desoladora. Y obviamente eso causó un terrible daño al pueblo judío. Y se levantó entonces un líder político, que era sacerdote también, y él luchó contra este imperio y logró vencerlos. Y logró nuevamente rededicar el templo. Este hombre se llamaba Judas Macabeo, por ahí conocen algo de la historia. De hecho, la historia de los macabeos, que era un grupo, está entre los libros apócrifos, ¿no? Que son válidos porque son históricos, pero no tienen validez espiritual como parte del canon bíblico. Entonces, uno de esos líderes era Judas Macabeo, y Judas logró enfrentarse a ese ejército, a ese rey Seleucida, y logró rescatar nuevamente y rededicar el templo. A eso se refiere este pasaje que hemos leído, cuando habla de la fiesta de la dedicación, ¿no? Entonces, lo que sucedió entonces en ese momento, dice que el Señor estaba paseándose ahí por el templo. Ahora, los líderes judíos le pidieron que les dijera a él si era el verdadero Mesías que ellos esperaban para liberar a Israel del imperio romano. Fíjense qué relación tiene esto, ¿verdad? La fiesta de la dedicación con ese líder, Judas Macabeo, y el Señor. Estaban en una fiesta donde se celebraba justamente la insurrección del pueblo de Israel a través de un líder que fue Judas Macabeo. Entonces estaba diciendo, dinos si realmente tú eres el Mesías, aquel que esperamos, porque ese Judas murió, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo les dice que las obras, los milagros y las sanidades que él hizo eran la respuesta a esa pregunta. Y les dice él a ellos, las obras que he hecho hablan por mí y ustedes no creen. Ellos seguían sin creer porque se resistían a aceptarlo como Mesías, como el Hijo de Dios,
porque conocían, decían ellos, a su familia. Veamos en Marcos, en el capítulo 6, verso 3, cuando están hablando del Señor Jesús justamente, ¿verdad? Dice los líderes judíos: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Se dan cuenta? Los líderes conocían a la familia del Señor Jesús, conocían a su padre como carpintero, conocían a María y conocían a los hermanos del Señor Jesús, los hijos de María, aunque la Iglesia Católica se resista a aceptar que María tuvo otros hijos. Pero aquí la Biblia es clara: tenía varios hermanos, y entre ellos uno que se llamaba Judas, que es el que escribe el libro de Judas, la carta de Judas, ¿verdad? Que tiene un solo capítulo en la palabra del Señor. Entonces, fíjense ustedes, ellos decían: ¿cómo va a ser el Mesías si conocemos, él es el hijo del carpintero, conocemos a María y a sus hermanos? ¿Cómo va a ser el Mesías? Entonces ellos se resistían. Para ellos él era el hijo del carpintero y el hijo de María y nadie más. ¿Por qué? ¿Por qué no creían en él? Porque dice la palabra del Señor: no eran sus ovejas, y por eso no creían y lo rechazaban. Hermanos, uno cuando predica la palabra del Señor, uno dice: ¿cómo es posible que ante un mensaje tan claro la gente no rinda su vida a Cristo? Yo recuerdo cuando viví un tiempo en Brasil con mi hermano. Yo no conocía al Señor todavía, y mi hermano me llevaba a su iglesia, una iglesia bautista, y yo me subía a la parte alta, y el pastor daba unos mensajes pero tremendos, y las sillas eran de esas butacas de cine, como de cine, ¿no? Que tenían sus bracitos, y entonces yo, cuando el pastor hacía el llamado, yo me agarraba fuerte de los brazos, ¿no? de la silla, y decía: si el Señor quiere que yo me convierta, de repente que aparezca con las manos arriba. Pero yo me agarraba fuerte porque no quería convertirme, ¿no? Entonces, y nunca ocurrió eso. Nunca el Señor soltó mis brazos para que yo me convirtiera. Pero un día, poco tiempo después, mi hermano me habló del Señor, mi hermano mayor, que ya era cristiano, me habló del Señor y me presentó el Evangelio. Y entonces yo pude conocer al Señor. Y no tuvo el Señor que levantar mis brazos, yo tuve que rendirme ante Él, porque entendí su palabra. Mi hermano me habló de Isaías 1:16, que habla de cómo Dios limpia nuestros pecados. Dice: si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Me habló de Miqueas 7, donde Dios dice que Dios echa en lo profundo del mar nuestros pecados y no se recuerda más de ellos. Cuando yo escuché eso, hermanos, quebró mi corazón. Años que yo había estado escuchando la palabra del Señor. Pero ese día el Señor hizo algo maravilloso y yo me quebranté. Y yo estuve llorando por 2 horas aproximadamente. La madrugada de esa noche, recuerdo, 2 horas llorando, porque yo sentía que le había ofendido tanto a Dios, que no era digno de su perdón. Pero encontraba esas palabras maravillosas que me decían que Dios perdona, que Dios es capaz de echar en lo profundo del mar tus pecados y no recordarse más de ellos. Que Dios puede limpiar tus pecados y dejarlos blancos como la nieve, como la lana. Que Dios... Y entonces yo sentí realmente que el perdón de Dios era maravilloso. Y después de esas 2 horas de llorar por entender el perdón de Dios, yo estuve 1 hora más llorando, ¿saben de qué? De alegría. Yo no podía calmar el llanto de alegría, de gozo de saber que Dios me había perdonado, que Dios limpió todos mis pecados. Yo había escuchado la palabra del Señor desde mis 12 años aproximadamente, y nunca rendí mi vida al Señor hasta ese momento. Hermanos, muchas veces el Señor habla al corazón y uno está diciendo: no, todavía, que pase el tiempo, que pase el tiempo. Y ahí hay un peligro, ¿verdad? Que llegue un momento en que tu corazón se encallezca, se endure tanto que no va a escuchar ya la voz del Señor. Ya no va a ser sensible a la voz del Señor. Por eso la palabra dice: mientras oyen su voz, no endurezcan sus corazones.
la oveja del Señor, más tarde o más temprano, escuchará la voz del Señor y rendirá su vida a Él. Entonces, estas ovejas, estos líderes judíos no le creían porque no escuchaban su voz, no eran capaces de recibir esa palabra que el Señor les estaba enviando. Y terminemos con este pasaje, 27 al 31, por favor. Juan 10, 27 al 31. Dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hasta ahí nomás, hermano. Hasta ahí, hasta el 30 nomás. Yo y el Padre, uno somos. Miren ustedes, qué expresión tan fundamental para nosotros, ¿verdad? Cristo está diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. ¿Cuál era la principal característica de las ovejas del Señor que vemos acá? En primer lugar, que le oían. ¿Por qué? Porque pasaban tiempo con Él. Todo el día estaban con Él. Conocían su voz. Reitero, el timbre y la forma en que Él les hablaba era conocida por Él. Por eso es que eran sus ovejas. Él las conocía, podía identificarlas a primera vista, ¿verdad? Uno cuando está ante una manada de vacas o de ovejas, uno dice: pero ¿cómo voy a reconocer cuál es cuál, verdad? Es como cuando uno ve a los chinos, ¿no? Uno dice: pero ¿cómo se diferencian estos, no? Igual, ¿no? Igual ellos cuando vienen dicen: ¿cómo se diferencian estos latinos, no? Los veo iguales. Pero el Señor veía sus ovejas y las conocía, ¿no? Las madres, ¿verdad? Conocen inclusive el llanto de sus hijos, ¿no? Aunque estén en una sala de cunas, todos conocen la voz de sus hijos, ¿verdad? Porque tienen una conexión directa. Entonces el Señor dice que ellas le conocían. Él las conocía y podía identificarlas a primera vista. Esas ovejas le seguían. Y eso significa, hermano, fe, fidelidad y obediencia. Hermanos, reitero lo que dije al principio. No es solamente decir: yo en el año tanto alcé mi mano y recibí al Señor. No, la vida cristiana consiste en eso: fe, obediencia y fidelidad. Fe, obediencia y fidelidad. Dios no está diciendo: tú tienes garantizado simplemente porque alzaste la mano o porque hiciste una oración. Hay que saber si esa oración fue verdadera, real, correcta, delante de Dios, si fue sincera, ¿verdad? Pero esto habla de esos aspectos, de fe, fidelidad y obediencia. Esas ovejas le seguían. No es que fueron nombradas sus ovejas y después se desparramaron. Volvían. Y hermanos, reitero este concepto. Puede que un cristiano por ciertas circunstancias se aparte del Señor, pero no va a dejar de escuchar su voz. No va a dejar de que la palabra que ha escuchado, porque la misma palabra del Señor dice de que ella no vuelve vacía, esté repiqueteando en su mente, en su corazón. Y haga lo que haga, así como recuerdan el hijo pródigo, ese hombre que salió de allí y estuvo malgastando su vida, dice la palabra del Señor, pero allá en medio de los puercos dijo: ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? Voy a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí las palabras de su padre, el amor de su padre todavía estaban en su mente, en su corazón. Y eso es un ejemplo de lo que sucede con alguien que ha recibido realmente al Señor. No puede vivir una vida absolutamente alejada del Señor. Más tarde o más temprano tendrá que escuchar la voz del Señor y volver a los caminos y pedir perdón y caminar nuevamente como el Señor quiere que camine cada uno de sus hijos, cada una de sus ovejas. La promesa para quienes eran sus ovejas: darles vida eterna, no experimentarían la muerte segunda, estaban absolutamente seguras porque eran sus ovejas. Su Padre se las había dado y nadie es mayor
Nadie tiene mayor poder que su Padre. Y el Señor en este pasaje, como hemos leído en el versículo 30, se identifica como Dios. Yo y el Padre uno somos. Yo soy Dios, estaba diciendo en otras palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? Y a eso viene el título de este mensaje. ¿De qué depende nuestra seguridad de salvación? Vamos a ese pasaje, por favor. Hechos 8. Perdón, Romanos 8. Romanos 8. Del 31 al 39. Escuche bien esta porque esta es una palabra maravillosa. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Hermanos, a menos que nosotros decidamos apartarnos del Señor voluntariamente y decidamos negar la fe, apostatar de la fe, nuestra salvación está segura. Pero hay un requisito, ¿no es cierto? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco. Hermanos, la vida cristiana consiste justamente en eso, ¿verdad? En caminar con el Señor. Y para terminar le hago estas preguntas. ¿Está usted seguro o segura de que el Señor es su pastor? ¿Puede realmente recitar el Salmo 23 con propiedad? Decir, Jehová es mi pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mesa aderezas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Podemos decir eso con toda seguridad. En Apocalipsis 3:20, cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea, hermanos, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Ese versículo ha sido utilizado muchas veces para hablar a personas que no conocen al Señor. Pero el contexto en que está ese pasaje está hablando a los creyentes, específicamente a los de la iglesia Laodicea. Una iglesia que se había enfriado, una iglesia que era tibia, no eran ni chicha ni limonada. Eran simplemente cristianos que estaban sentados, iban a la iglesia, volvían y el resto de la semana seguían siendo los mismos. El Señor está hablando a ese tipo de cristianos. A gente que se creía rica, dice la palabra del Señor, pero tú eres un ciego, pobre y desnudo. A ese tipo de persona, a ese tipo de creyente, el Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien de acá escucha mi voz, yo entraré a él y cenaré con él. Es decir, voy a tener nuevamente comunión contigo. Voy a disfrutar de tu presencia y quiero que tú disfrutes de mí. Hermanos, Dios toca muchas veces nuestro corazón y a veces nosotros le decimos, Señor, estoy ocupado. Tú sabes que tengo que trabajar. Tú sabes que tengo que hacer esto y el otro. Y no escuchamos el mensaje que el Señor tiene para nosotros. ¿Será que el Señor Jesús puede afirmar también que lo conoce a usted porque usted pasa tiempo con Él, aprendiendo de Él mediante su palabra
y mediante tiempo en oración hablando con Él. Hermanos, la vida cristiana no es simplemente los domingos. Es una vida de relación con Él, donde aprendemos a escuchar su voz, a entender lo que Él nos dice a través de su palabra. Hermanos, lastimosamente hemos pensado de que la vida cristiana solamente es una lectura los domingos y nada más. Vamos a empezar dentro de poco tiempo una serie de estudios bíblicos del libro de Proverbios. Se lo recomiendo. Proverbios es un libro maravilloso. Es un libro que le enseña absolutamente sobre todo, de lo que nos hablaba el pastor Pedro la semana pasada, de que el Señor quiere que vivamos sobria, justa y piadosamente. El libro de Proverbios nos enseña todo eso. Así que les recomiendo, vamos a hacer ese estudio para los que quieran presencialmente, para los que quieran vía Zoom, porque sabemos que la distancia muchas veces impide. Pero usted no va a tener ningún pretexto para decir, no puedo. Va a ser una hora nada más en la que usted va a poder escuchar la palabra del Señor, que nos va a enseñar a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Hermanos, si usted puede responder positivamente a esas preguntas, usted tiene garantizada su salvación. Usted no garantiza su salvación por venir a una iglesia, por ser hijo o nieto de un creyente, de un pastor o de alguien que haya vivido una vida de comunión con el Señor. Usted es salvo porque usted ha hecho una decisión de ser su oveja. Y yo quiero animarle que si su vida hasta ahora no ha sido la que Dios quiere que sea, quiero animarle que esta sea la oportunidad en que usted se reconcilie con el Señor y diga, Señor, quiero vivir una vida para ti, una vida que te agrade. Quiero realmente saber de que tengo asegurada mi salvación por mi obra, por mi relación contigo, no por mis méritos, sino por mi relación contigo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen, dice la palabra. Oremos. Padre, gracias por este pasaje maravilloso, Señor, donde tú te nos presentas como el pastor y nosotros como las ovejas, Señor. Padre, que esta mañana tu Espíritu Santo nos hable, constantemente nos recuerde, Señor, que tú esperas que tus ovejas mantengan una relación constante contigo, Señor. Que no sea una relación de domingo, que no sea una relación casual, que sea una relación prioritaria, Señor. Y que el resultado sea justamente que tú nos conozcas, pero que también que nosotros te conozcamos. Y que el resultado sean frutos en nuestra vida espiritual, pero también frutos para engrandecer tu reino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que por congregarnos, estamos viendo algunos hermanos que estaban de viaje, creo, en algún lugar, algunas visitas también. Tenemos personas que nos están visitando, así que antes de orar por las ofrendas, démonos un tiempito. Mire a su izquierda, a la derecha, hacia atrás, hacia adelante. Si hay algún rostro nuevo, ¿hay algún rostro nuevo? Aproveche de darle la mano ahí, que el Señor le bendiga. Y vamos a hacer un ejercicio. En este sector, si alguien que nos está visitando puede levantar la manito. ¿Alguien nos está visitando? ¿Tenemos una visita por ahí? Sí. Ya vino ahí. Acá, en este sector del medio, alguien nos está visitando. Tenemos una pareja que nos visita. Gracias por estar acá. ¿Cuál es su nombre, perdón? Miriam y Álvaro. ¿De dónde son ustedes? De La Paz. Sí, ya sentía yo también soy paseño, ¿sí? Nuestros poderes chucú. Está bien. Bienvenidos a... Son invitados de Hugo, ¿no? Y son invitados de... Huguito. De su yoyo. Bienvenidos a la iglesia. Este es
una familia para ustedes, así que las puertas están abiertas. También atrás tenemos, Nené invitó a alguien, ¿no? María René invitó a alguien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Selma está en Dulce Espera, creo. Sí, Selma, así que bienvenida Selma, le vamos a dar un aplauso. Bienvenida. Hermanos, es un gozo. Por acá, por este lado tenemos gente invitada también. Por atrás alguien nos están visitando, también una pareja. Algo pasa con las parejas que nos están visitando, algo tenemos que hacer, ¿no? Algo hay que hacer con las parejas. Ayer día de la amistad eran 10 nomás. Día del amor será más, digamos, ¿no? Perdón, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Joel, mi esposa es Joel y Fabiola. ¿De dónde son ustedes, Joel y Fabiola? Ah, ya, son invitados de Evita y de Fe. Bienvenidos, un aplauso para ustedes también. Hermanos, es un gozo verles. Hay gente que no está hoy día con nosotros. Si usted se acuerda de ellos, les puede mandar un mensajito en el grupo, en el chat que tenemos. Ahí estamos todos. Usted puede preguntar, me pasan el número de la hermana tanto, la hermana Lourdes, que está delicadita de salud, está en recuperación. Hay otros hermanos que por diferentes razones no están aquí, pero hay otros que vuelven, como mi hermano Crescencio, creo que está ahí atrás. Sí, mi hermano Crescencio. Hemos estado orando tanto por el hermano Crescencio que de verdad sabíamos que estaba allá en Brasil para el tratamiento y está nuevamente con nosotros, y él no se olvida de escribir un mensajito siempre que él puede, escribe algo en el grupo de WhatsApp. Y también tenemos por si acaso a Adrianita Giles, que ya está en Portugal. Ella está en un centro de alto rendimiento, la van a preparar para las Olimpiadas. El lugar donde está es una ciudad deportiva, va a estar con deportistas de alto rendimiento. Entonces le estamos acompañando en esto, nosotros que somos su familia espiritual, oramos por ella, así que no se olviden, ella se ha comprometido a conectarse. Hoy día por razones del internet no se está transmitiendo, pero ella ha dicho, yo me voy a conectar todos los domingos porque tengo descanso y quiero seguir congregándome, aunque sea virtualmente, así que oramos por ella. Qué lindo, ¿no? Escuchar la palabra del Señor. El Salmo 23 empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ofrendamos justamente por estos principios, porque el Señor nunca nos hace faltar. Amén. Así que si usted va a ofrendar hoy día, si usted es miembro de esta iglesia, usted tiene un privilegio de poder ofrendar. Y usted puede hacerlo de manera física, de manera virtual, porque tenemos un QR. Usted le han dado ahí un boletín, ahí hay un QR en el cual usted puede también ofrendar si usted quiere a través del QR. Pero si usted es visita, usted no se sienta responsable de ofrendar. Usted es nuestra visita. Esto es un privilegio para los que somos miembros de la iglesia. Muy bien, entonces vamos a orar para que el Señor bendiga y dé sabiduría en la utilización de los recursos que vamos a recoger en este momento. Vamos a orar un momento. Oremos. Padre, nos acercamos ante ti porque tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestro pastor y estamos seguros que nada nos va a faltar. Agradecemos, Señor, por tu provisión en cada hogar, en cada mesa, Señor, porque aun cuando los tiempos son malos, Señor, la vida es difícil, tu fidelidad sigue. Gracias por proveer, a veces mucho más de lo que te pedimos, Señor. Gracias por ser fiel. Y esta mañana permítenos a nosotros también ser fieles, Señor, dándote un poco de lo mucho que tú nos das. Bendice a cada hogar, Señor. Oramos por aquellas personas que tienen necesidad de un trabajo, Señor, por lo cual tal vez hoy no pueden ofrendar. Que tú proveas, Señor, para que luego compartan este gozo con nosotros. Señor, bendice las ofrendas y bendice a las personas que administran, Señor, los recursos para que no falte nada aquí en la iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mientras recogemos las ofrendas, vamos a tener una alabanza. No sé si tenemos ministerio. Hay un ministerio. Mis hermanos, vamos a continuar con los anuncios, ¿ya? Primero, los motivos de oración que están en la parte de su boletín, si pueden leerlos. Hay varios motivos de oración, especialmente por salud, y que nosotros
somos fervientes creyentes de que la oración es escuchada por nuestro Señor. Una de sus respuestas está justamente atrás, sentado con nosotros, el hermano Crescencio. No hemos dejado de orar por usted, hermano, y nos alegra mucho tenerlo con nosotros. Para los que no saben, hemos estado orando por el hermano Crescencio por más de 2 meses, orando por su salud, y vemos que Dios responde. Dentro de la lista de peticiones van a encontrar que hay muchas personas que están delicadas de salud, así que es difícil tal vez humanamente hacer algo más, ¿no? Compartí hace unos días con unos amigos y decíamos qué bonito sería poder dar más allá, ¿no? Está enfermo mi hermano, ay, yo lo voy a curar, pero no eres doctor. Quisiera ser doctor, ¿no? Pero más que eso, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso al quien podemos dejar todas nuestras cargas. Y especialmente, hermanos, esta semana tuvimos un motivo de oración que fue Natalia, ¿no? Nos mencionaron que Natalia estaba delicada. Así que, hermanos, continuemos orando por Natalia, porque Dios pueda poner su mano de sanidad, pueda glorificarse en su vida a través de todo lo que está pasando esta familia, porque sabemos que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Así que, hermanos, no se olviden de orar por esta lista de personas que están con problemas de salud. También tenemos ahí el viaje de Adriana. Y si es que hay algún motivo de oración en específico que tú quisieras que oremos esta semana, puedes acercarte a los pastores y mencionar tu motivo para que juntos como iglesia podamos orar. También recordarles los cultos. El siguiente domingo tenemos nuestro culto regular a las 10 de la mañana. El martes tenemos oración a las 8 de la noche vía virtual. Y el sábado tenemos un culto prejuvenil y jóvenes. Bueno, una reunión, no culto. Así que queremos invitarles a que puedan enviar a sus hijos que son prejuveniles y jóvenes. Además de eso, como ya les hemos ido anunciando, va a haber un curso, un estudio bíblico que se va a realizar sobre Proverbios. Número especial. Él quiere seguir alabando. ¿Ya? Así que, hermanos, eso. Enseguida vamos a continuar con lo que es entrega de certificados. Así que voy a pedir que podamos tener un tiempo especial esta mañana. Voy a pedir a los pastores que puedan venir y tenemos un tiempo especial. Hermanos, mientras llegan los certificados, recuerden ustedes que tenemos el día 9 de agosto. No, ¿verdad? ¿Ah? La celebración del aniversario patrio. Pero vamos a hacerlo de una manera muy especial. El año pasado hicimos algo muy especial, pero queremos volver a repetir eso, pero ahora más grande. El año pasado lo que hicimos fue traer comida de diferentes regiones y comer ahí. Nos llenamos, pero de todo, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es hacerlo por zonas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte del altiplano de nuestro país, La Paz, Oruro y Potosí. A ver, levanten los que son nacidos en uno de esos departamentos. La Paz, Oruro y Potosí. A ver, sin miedo, no tengan miedo. Miren ustedes cómo hay paseños, orureños. Ok. ¿Cuántos? Ahora, bueno, vamos a comisionar a alguien que sea a cargo de coordinar qué van a preparar para ese 9 ¿no? ¿Domingo 9? ¿Sí? 9 de agosto, ¿ya? Entonces, ¿quién quiere liderar ese grupo de la zona alta de nuestro país? ¿Ah? Bueno, ya Hugo levantó su mano. Ok, Hugo y Pamela van a coordinar eso, ¿ya? Hugo y Pamela. Muy bien. Ahora, yo no sé si hay tarijeños acá. ¿Hay tarijeños? ¿No ha llegado todavía? El próximo mes llega. Bueno, ¿no hay tarijeños acá? ¿Hay? ¿Sí? ¿José? ¿Quién es? ¿José es tarijeño? ¡Oh! Que ha debutado hoy por si acaso en el grupo de alabanza, ¿no? Qué lindo saber que tenemos talentos, muchos talentos en esa área, hermano. Qué bueno. Gracias, José, por animarse
a participar. Entonces, bueno, Tarija, Sucre y Cochabamba. Cochabamba hay harto, ¿verdad? Cochabambino. A ver, levanten la mano. No, hay más. Ya. Ok, bueno. Coordinan entonces, Gustavito, ¿verdad? Gustavito y Vivi coordinan entonces el grupo de los valles. Y del oriente, a ver, levanten la mano. Pando, Beni y Santa Cruz, levanten la mano. Ok, eso, muy bien. Mire, somos minoría, creo, acá. Bueno, qué lindo, pero hay de todo, ¿verdad? De todos los departamentos. Entonces, hermanos, ¿quién quiere encabezar ese grupo para coordinar qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí ya ustedes se ponen de acuerdo. Algunos harán, no sé, ¿qué se llama lo que come? Pororó en La Paz, ¿qué se llama eso? Pasancaya, no sé, ¿no? Nosotros haremos pororó, no sé. ¿Verdad? No sé. Bueno, pero cada uno conversen, si quieren hagan un grupito y puedan coordinar para ver que háganlo con tiempo, ¿no? Para que salga algo bonito. Va a ser no solamente eso, sino que va a ser la noche de la familia, porque va a ser en la noche, ¿ya? Entonces vamos a tener juegos, concursos, premios, etcétera, etcétera. Y vamos a hacerlo ahí en la mechita, en el tinglado. Así que anímense. ¿Iba a decir algo, Kitty? ¿Tenés algo? No, vamos a coordinar ya en la parte oriental. Ok, la parte oriental. Muy bien, Masaco. Masaco, Chivé y ¿qué más? Payuje. Bueno, lagarto, cola de lagarto, no se van a tener que mandar lagarto. Bueno, pastor, No se olvide entonces, esperamos que esta vez el pique no sea tan poquito. Porque no hemos llevado a probarlo, ¿no? Fricasé también, no sé, un buen picacho sería. Vamos a ver. Hermanos, vamos a hacer algo que estaba pendiente. Ya tuvimos nuestro culto de inauguración, nuestro culto de fundación de la iglesia. Sin embargo, nosotros creemos que es importantísimo tener de manera escrita y legal quiénes han sido los miembros que han sido parte de la fundación de la iglesia. Y es por eso que nosotros tenemos una lista y hoy día vamos a entregar los certificados como miembro fundador. Cualquier persona que nos visita o que quiere congregarse con nosotros, le animamos a que usted pueda revisar el material que nosotros tenemos de presentación de la iglesia, de nuestro credo, de nuestra forma de gobierno, para que usted diga, ya, en esta iglesia creen esto, y estoy de acuerdo y quiero ser miembro. Si usted viene de otra iglesia, sería muy bueno que usted traiga una carta de transferencia que nos avala de que usted está saliendo muy bien de esa iglesia, sin ninguna deuda, sin ningún pendiente. Y si usted no pertenece a ninguna iglesia y usted ha recibido a Cristo aquí con nosotros, con mayor razón, vamos a seguir el procedimiento. Los que son miembros de la iglesia son creyentes que han sido bautizados. Creemos que el bautismo es una declaración pública de la fe, pero también es una forma de identificarse con la iglesia local. Entonces, ahora vamos a llamar a estos hermanos, algunos están, otros que por diferentes razones no están, pero para nosotros es muy importante. En Salmo 147, versículo 4, escuche lo que dice acerca de Dios. Él, hablando de Dios, cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor, grande es el Señor. Si Él conoce el nombre de cada estrella, qué hermoso es saber que nosotros como iglesia debemos saber quiénes somos, quiénes estuvimos desde la fundación, porque no sabemos, somos pasajeros, pero si el Señor así lo permite, seguiremos creciendo, y es bonito saber quiénes estuvimos desde el principio viendo la obra del Señor. Entonces esta mañana vamos a llamar a estos hermanos, a los que se encuentran presentes aquí con nosotros, para entregarles, y obviamente a los que no están les vamos a hacer llegar también este certificado como miembro fundador de la iglesia. Así que vamos a llamar a mi hermana María Rosa Castro Medina. Padre, tenemos a Mario Alberto Bernal Vázquez. Mario Alberto no está Mario todavía, sí. Pedro Luis Urieta ya había estado acá.
Vivian. Vivian, mi hermana Vivian Cardona, no sé si está por ahí, si la puede llamar. Vivi está. Sí, sí, sí. Luz Sandiver García, hermana Luz, miembro fundador de la iglesia. Un aplauso. Mi hermana Mónica de González, mi hermana Mónica. Mi hermano Omar González. Un aplauso por mi hermano. Tenemos a mi hermana Sarita Morando. Sarita, pase por favor. Miembro fundador. Mi hermana Rosita Hepsibe Morando. Hepsibe. Ahora sí tenemos a nuestra hermana Vivian. Todavía no ha llegado. Sigue con la bebé. Mi hermano Einar Franco. ¿Dónde está Einar? Está correteando, igual él se encarga de los certificados. Mi hermana Esther Lady. También está aquí. Bueno, aquí está mi hermano Einar. Einar. Mi hermana Eva Cristina Barrios. Evita, miembro fundador también de Evita. Mi hermana Jenny Maldonado. Jenny. Mi hermana Maite Montaño. Hermana Maite. Mi hermana Oriana Balcayo. ¿Está Orianita? Está por allá. Hasta la otra. David Salces. Mi hermano David. Samuel Andrés Prado San Martín. Mi hermana Roxana Calle. Luis Fernando Chura. Juan Carlos Sánchez, mi hermano Juan Carlos. José Manuel Sánchez. Luis Fernando Chura. Mi hermana María Esther Sosa. María del Rosario Mosqueira, más conocida
Casos en que necesitamos conversar. Hay, por ejemplo, en algunos casos jóvenes que han firmado, en algunos casos hemos sabido que todavía no son bautizados. Ellos van a estar como miembros de nuestra iglesia y van a recibir su certificado una vez que den ese siguiente paso, ¿verdad? Así que las personas que no han recibido por esa razón, que no sabemos en algunos casos si son o no bautizados, pero que firmaron el libro de actas, van a seguir, hermanos, como miembros fundadores, nada más que tienen que dar ese siguiente paso. Obviamente no es una obligación, pero es un acto voluntario, ¿no es cierto? Así que, y si alguno más tiene algún otro caso, nos avisa, por favor. Pero los que sí han tomado el curso de membresía, han firmado el compromiso a membresía, y no han firmado, por favor, háganlo si es posible hoy. Si está el libro de actas, no sé si lo ha traído Reina, o si no, lo hacen el próximo domingo, y sus certificados van a estar listos entonces para podérselos entregar el próximo domingo. Hay muchos hermanos que no han venido hoy y no hemos podido entregarle. Entre esos, gente que ha estado desde el comienzo, como el hermano Freddy, la hermana Rosa María, la hermana Leni, en fin, varios que no hemos podido entregar porque la familia Bejarano, en fin, no han venido hoy, pero vamos a entregar el próximo domingo entonces. Muy bien, creo que eso es todo. Muy bien, pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Y reitero lo que decía el pastor: si alguien que desee tomar el paso del bautismo, vamos a dar un curso de bautismo, y Dios mediante, en septiembre vamos a tener un bautismo, así que hay tiempo para tomar ese curso y prepararse, entender lo que significa bautizarse, ser bautizado en el nombre del Señor y ser miembro de la iglesia. Y cualquier otra pregunta o consulta, hermanos, estamos siempre a disposición para responder. Vamos a orar. Está Willy por acá, Willy y Karina, creo que están por afuera. Bueno, yo quiero pedirles que oremos especialmente por ese niño. Quiero compartirles porque la hermana Karina me compartió. El niño ha presentado hace unos días atrás una infección urinaria y el médico le ha dicho que tienen que operarlo porque todavía los testículos no están en la posición. Y ustedes saben, un niño de 2 añitos, creo que menos de 2 años, y una operación de esas tiene un riesgo. Ahora estamos en las manos del Señor, pero queremos ponerlos a esta familia, poner en las manos del Señor a esta familia. No sabemos todavía, ellos están haciendo una segunda consulta. Y pase Willy, por favor, Karina. Y queremos poner en las manos del Señor la salud de este niño. Él es Alexis Caleb, ¿verdad? Y entonces está en nuestra lista de oración, pero queremos encomendarlo, ¿verdad?, en las manos del Señor. Oremos. Padre, gracias por este momento que podemos estar delante de ti como iglesia, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres nuestro pastor. Tú eres a quien podemos recurrir en cualquier circunstancia, Señor, de necesidad, de pruebas, aún, Señor, de situaciones como la que están viviendo Willy y Karina por este bebé, Señor, que es tuyo, a quien queremos poner en tus manos, mi Padre. Queremos encomendarte, Señor, su salud. Queremos encomendarte, Señor, tú que has hecho cada órgano del ser humano, Señor, que tú, Padre, mandes sanidad directa, Señor, en el cuerpito de este bebé, Señor, que ha sido dedicado a ti. Padre, queremos encomendarlo en tus manos, Señor. Queremos pedirte que sus padres caminen en fe, Señor, en este tiempo.